gracias por estar con nosotros, al doctor Enrique Flynn, ginecólogo, para hablarnos de un tema importante como es la incontinencia urinaria, que difícilmente pues es revelado. En todo caso, muchas personas difícilmente llegan a los consultorios para poder afrontar esta enfermedad. Así es. Antes que nada, buenos días, encantado de estar acá. Gracias por estar con nosotros. Y me pareció interesante lo que dijiste en la presentación antes del corte, de la vergüenza que generaban los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué es la incontinencia urinaria? La incontinencia es la pérdida involuntaria de orina. Es decir, el paciente se orina sin querer hacerlo. Y es un problema mucho más frecuente de lo que realmente se piensa. Lo que pasa es que es algo que le da mucha vergüenza a la gente y no lo va a decir. No se lo dice ni siquiera al médico. O sea, las pacientes que vienen, por ejemplo, al ginecólogo, pueden hablar de 20 problemas, y si uno no le pregunta directamente si se le escapa la orina, lo más probable es que no lo mencione. Se mueren de vergüenza incluso con su médico, ¿no? Y esto, a la larga, va trayendo una serie de problemas, ya no solo médicos, como infecciones urinarias, irritación de piel, etcétera, sino que es un problema social, porque la paciente, por ejemplo, ¿no?, va a una reunión, tose o estornuda, se le escapa orina, y eso con el tiempo puede ir aumentando, y ella cada vez se va a sentir más incómoda de estar entre gente, y cada vez se va a ir quedando más en su casa, y es terrible porque cambia su vida, ¿no? O sea, es una cosa que al final es seria. ¿Producto de qué es esta Hay varios tipos de incontinencia, ¿no? Los más frecuentes podríamos decir que es la incontinencia de esfuerzo, que se da cuando la gente hace un esfuerzo tipo toser, reír, saltar, correr, y eso produce un escape de orina. Y la incontinencia de urgencia, que es aquella en que de repente siente ganas de ir al baño y no llega. O sea, antes de llegar al baño ya se hace, ¿no? Hay otras que también por rebosamiento, por fístulas, pero las dos más frecuentes son las que te dije, ¿no? Uno se llega a este punto, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser múltiples, y el tratamiento también, claro, el tratamiento también debe ser multidisciplinario, y el examen de la paciente debe ser completo, porque puede ser un problema neurológico, puede ser un problema endocrinológico, puede ser algo tan simple como una infección urinaria, y que le esté produciendo eso, cura la infección y se curó. Puede ser en pacientes mayores falta de estrógenos. Y una de las causas más frecuentes de incontinencia de estrés es lo que se llama el trauma obstétrico. Entonces, esos son daños que se pueden producir. ¿Cuál es el trauma obstétrico? El trauma obstétrico es en el parto, ¿no? O sea, el parto es un evento natural, pero cuando es un parto difícil, un bebé grande, un parto prolongado, eso puede generar daños a nivel de la pelvis. Daños en los nervios, daños en los músculos, daños en todos los tejidos de sostén. Podríamos decir que la pelvis es un tejido elástico, ¿cierto? Porque evidentemente es una cavidad virtual, pero para que nazca un bebé tiene que dilatarse. Como cualquier elástico, tú piensas, si te pones una correa elástica y la estiras demasiado, ¿qué puede pasar? Se rompe el elástico y después ya no va a sostener lo que tenía que sostener. Igualito ahí. O sea, se pueden romper las fibras o dañar, y después ya no van a sostener bien la uretra, y eso va a producir probablemente la incontinencia, así como puede producir los prolapsos, ¿no?, que son el descenso de los órganos pélvicos, de la vejiga, del recto, del útero. Este mal es frecuente en las mujeres entonces que han tenido embarazos, pero no necesariamente es una de las causas solamente. Lo que pasa es que es un detonante, ¿no?, sobre todo cuando son varios partos o partos difíciles, pero no va a pasar en todas, porque tiene que haber otros factores, condiciones genéticas, el tiempo, la edad, ¿no? Entonces, cuando se juntan todos los factores, se puede producir el problema. ¿Qué formas de solucionar existen? Hay una medida que se puede tomar frente a ello, como son las mallas, ¿no? ¿Cómo es que se aplican? ¿Cómo es que funcionan las mallas? Claro, las mallas son un tratamiento específico para cuando tenemos lo que se llama hipermovilidad uretral.
O sea, hemos visto antes que las incontinencias son de varios tipos. Algunas se van a curar con una pastilla, otras con ejercicios, otras con una crema de estrógenos, otras con tratamientos de biofeedback. Es decir, cada una tiene sus indicaciones. ¿Con ejercicios también? Para los ojos, por ejemplo? Sí, hay unos ejercicios para fortalecer la musculatura de la pelvis, que en algunos casos van a poder ayudar. Ahora, cuando hay un daño anatómico, cuando se ha roto los tejidos de sostén, eso ya es quirúrgico, ¿no? Eso hay que arreglarlo con cirugía. Entonces, antiguamente la cirugía se hacía por vía vaginal, pero era la misma cirugía para todo el mundo porque no habíamos llegado a entender bien la estructura del piso pélvico. ¿Y qué pasaba con eso? Que muchísimas pacientes se operaban y en 2 años volvían a tener el problema. Entonces, hace unos 20 o 30 años se comenzó a entender mejor cómo está estructurado el piso pélvico y qué es lo que debe hacerse para mejorar. Entonces ahí surgieron cirugías que implicaban, digamos, cortes grandes, y después se pasó a hacerlas por la laparoscopía, que ya era mucho mejor, pero vamos a decir cuál es la diferencia con la mallita, que es la malla. En la laparoscopía uno levantaba los tejidos que habían caído, pero se hacía con la paciente durmiendo y uno tenía que hacerlo más o menos al cálculo, sabiendo hasta dónde levantar, ¿ok? ¿Y qué podía pasar? Que no hayas levantado suficiente, donde seguía habiendo después un poquito de escape de orina, o que hayas levantado demasiado y que le fuera difícil a la paciente orinar. Y ahí vienen las mallitas. ¿Cuál es la ventaja de las mallas? Cuando tú operas con estas mallas, lo haces con la paciente despierta. Es una cirugía mínimamente agresiva, o sea, haces una incisión de 2 milímetros para pasar una aguja, nada más. Esa agujita permite poner la malla debajo de la uretra y darle sostén, todo esto con la paciente despierta. Y tú le pides que tosa. Y ahí vas ajustando la malla hasta que consigas que ella tosiendo no se le escape la orina, ¿no? Y con eso pues tienes la seguridad casi absoluta de que está en el sitio correcto. ¿Y qué pasa después? Si la malla se retrae un poquito, ajusta, o si se suelta un poquito, te dan la posibilidad, este tipo de material moderno, de que lo reajustes. O sea, después de la cirugía, a las 3 semanas, a los 3 meses, tú puedes volver a ajustar la misma mallita sin necesidad de colocar una nueva o hacer toda una operación diferente, ¿no? Doctor, en general, ¿qué recomendaciones habría para ese tipo de personas que padecen de este tipo de inconvenientes, de este tipo de males? Lo primero es ser abiertas, ¿no? Por lo menos con su médico. Ellas tienen que ir y decir que tienen el problema. Este problema hoy en día se resuelve. Lo que da pena es que hay mucha gente que lo toma como algo natural. O sea, ya pues soy mayor, ya tuve mis hijos y esto es parte de la vida, tengo que aceptarlo. No tienen que aceptarlo. O sea, esto se cura en la enorme mayoría de las veces, muchas veces, como te dije, con pastillas, cremas, algo, otras con una cirugía que hoy en día es una cirugía mínimamente invasiva. El paciente se va a su casa el mismo día y se va bien, ¿no? Entonces, no tienen por qué disminuir su calidad de vida por el resto de la vida, que puede ser un montón de años, cuando la solución está ahí a la mano, ¿no? Bueno, para empezar entonces hay que ser francos. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana con nosotros, por habernos dado mayores luces respecto a este problema de la incontinencia urinaria que conversamos con el ginecólogo, doctor Enrique Fink. Muy amable. Ok, ha sido un gusto. Muy amable.